Bienvenidos a la parte 14 de este curso de psicología holoquinética. Hoy vamos a hablar de educación a la luz de la psicología holoquinética. Vamos a hablar de educación. Todos dicen que algo falla en el sistema educativo, pero ¿qué es? Parece que todo cambia en el mundo menos el sistema educativo. Incluso la industria que le sirvió de diseño al sistema educativo cambió. Porque el sistema educativo se diseñó en la era industrial para producir operarios. Responder a timbres, recibir instrucciones, el control masivo inducido por premios y castigos. Ahora la pregunta sería, ¿pueden nuestros niños ser educados en valores de la era industrial cuando el mundo ha cambiado? Algunos expertos dicen que la autonomía es importante para los niños. Tal vez por eso los niños se aburren en un sistema controlado permanentemente. Además, en la escuela te dicen qué aprender y cómo aprender. Y el sistema sigue basándose fundamentalmente en la memoria, que después se mide en un examen para ver qué es lo que se pudo memorizar. Si bien en el discurso se habla de desarrollo de una mentalidad crítica, de una mentalidad que explora, sin embargo, el sistema educativo sigue poniendo el énfasis en la memoria. Se requiere, no es que estemos desechando la memoria del estudio, sino es algo importante, pero no es lo más importante. Quizás el alumno o el niño intuye que no le están enseñando algo que le pueda servir. Los niños se rehúsan a ir a la escuela porque la escuela le insulta la inteligencia. No es inteligente ir a la escuela. La interacción del niño con el entorno, o con un objeto, o con los objetos, va a producir conocimiento, va construyendo el conocimiento. Es una abstracción a partir de la experiencia, motivada por el mismo niño. Aprendizaje por descubrimiento. El sujeto descubre, elabora un concepto que después lo reordena para asimilarlo en su esquema cognitivo. Explora alternativas. Entonces, la pregunta es, ¿podemos enseñarle a los niños a aprender en paz, sin esfuerzo, a vivir y gozar en paz, que es, sin esfuerzo? Cuando hay paz, no hay ninguna dualidad, ninguna contradicción, ninguna palabra. Cada uno se olvida de uno mismo. Entonces, no hay observador. Solo hay observación pura, en silencio, sin juzgar. Es la mente que percibe fragmentariamente lo que ha creado el caos
en todo lo que hace el ser humano. Muchas veces el alumno se encuentra sin energía, sin ánimo, ensimismado, que le trae problemas en su desempeño escolar y en las relaciones tanto familiares como en las relaciones entre sus compañeros, en las escuelas. Hay que averiguar lo que pasa en la escuela, porque hay muchos abusos que están en la orden del día. Por ejemplo, hoy se le llama bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying escolar. Es un comportamiento de ciertos compañeros hacia otro o hacia otros de manera constante y deliberada que hacen que la otra persona se sienta mal, incómodo, amenazado, asustado, haciendo que esos alumnos se sientan intimidados e impotentes, humillados, sin poder llegar a defenderse. La pregunta es si hay algún adulto que se da cuenta de estas situaciones, porque trae mucho sufrimiento para ese niño que es víctima del llamado bullying. Sí, muchas veces los adultos se dan cuenta. Otras veces los adultos, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar, están tan ocupados con sus elucubraciones y su vida imaginaria que no atienden, no están atentos a lo que le ocurre a ese niño que está sufriendo. Otras veces se lo simplifica diciendo, y son cosas de chico, son peleas de chico. Pero esto es serio e importante. ¿Cuál es la solución? No se puede solucionar un conflicto con más conflicto. No podemos solucionar los problemas del pensamiento con más pensamiento. Cuando llevamos a nuestra vida la percepción unitaria, nos damos cuenta que el conflicto es uno solo, la separación entre el observador y el observado, que le llamamos conflicto horizontal. En percepción unitaria se observa el conflicto y la solución emerge. Y esta solución viene de lo profundo, de lo que está más allá de las paradojas y contradicciones que surgen cuando las respuestas vienen del ámbito C. Una calificación define quién sos. Cuando uno busca ser aceptado, cuando uno está buscando su identidad. Las calificaciones te clasifica en comparación con otros alumnos, sin respetar las diferencias de cada uno en cómo aprende, en los tiempos que necesita cada uno para aprender y también en cuanto a los recursos que uno necesita, son diferentes en cada alumno. Hay recursos que funcionan mejor que otros en cada uno. Esto termina siendo tóxico para los niños. Por ejemplo, un niño que requiere más tiempo para el aprendizaje es considerado un fracaso comparado con los más rápidos. Incluso podemos agregar que grandes talentos han fracasado en la escuela. El más paradigmático
fue Albert Einstein. La secuencia de complejidad en los contenidos depende de cada alumno. Y también es importante que cada alumno pueda evaluar sus resultados y corregir su desempeño. Y también tener situaciones donde esos conocimientos puedan ser aplicados. La escuela enseña a valorar el éxito, a competir por el éxito. La frustración es parte y contenido de la búsqueda de éxito. Es una dualidad del ámbito C. La identidad que se busca es producto de la memoria y el pensamiento. Por eso se hace necesario introducir la percepción unitaria en la educación. Uno de los ejemplos que podemos poner es, por ejemplo, el curso de psicología holoquinética por internet. Ahí se propone al estudioso una serie de tareas. En la realización de las tareas pueden tener interacción con los profesores, que les va a pautar la comprensión. Por supuesto, se requiere de lectura y relectura. Después hay una corrección previa antes de la corrección definitiva. En esa corrección previa es para nuevamente pautar en donde se ha cometido algún error, de manera que se llegue a la prueba final en mejores condiciones. Después de aprobar esas tareas, ¿sí?, hay un examen que evalúa la comprensión de ese módulo. Si esa comprensión no llega a satisfacer, lo que se busca, o esa excelencia que se busca, se repite ese módulo tantas veces como sea necesario para lograr una comprensión profunda. Tenemos que decir que se busca excelencia en ese estudioso. La búsqueda de la excelencia no es perfeccionismo obsesivo. Simplemente se trata de que si uno no comprendió, volver a repetirlo para llegar a una comprensión más profunda. Ahora, esto que estamos diciendo en esta placa y la placa anterior de lo que estuvimos diciendo en la otra placa, ¿se puede realizar en un curso de 30 o 40 alumnos? No, definitivamente no. Ahora, cada profesor tendría que estar con un máximo de 10 alumnos, incluso menos. Pero esto haría muy costosa a la educación, porque se requerirían mucho más profesores. También se requeriría
otros recursos que significan erogaciones, y parece ser que como sociedad no estamos dispuestos a realizar esas erogaciones. Quiere decir que en los discursos siempre se habla de la importancia de la educación que no se corresponde con los hechos. Por eso en la placa decimos, ¿valoramos realmente la educación de nuestros niños? ¿O tenemos otras prioridades que son más grandes que esta o más prioritaria, por decirlo de manera redundante, que la educación? Vamos a ilustrar con una pequeña anécdota cómo los conocimientos que ya trae un niño, las experiencias anteriores, condicionan las experiencias y conocimientos nuevos. Por ejemplo, un padre va con un niño en el auto y cruzan un puente. Cruzan un puente donde había un río de montaña que en las épocas de lluvia viene muy crecido, viene con un, como se dice, con mucha corriente, con una correntada peligrosa, digamos, donde trae troncos, trae muchas de las cosas que arrastra por la fuerza que tiene ese caudal de agua. Entonces el niño, al ver el río, le pide al padre: papá, bajemos al río. El padre le dice: no, porque hoy el río trae mucha corriente. El niño lo mira al padre y sigue sin decir nada. Cuando llega a su casa, el niño habla con su hermana, también pequeña como él, y le dice: estuvimos en un río que tiene electricidad. O sea, ¿qué es lo que conocía el niño? Por ahí le decían: no toques el enchufe porque tiene electricidad y te va a dar corriente. O sea que en su conocimiento previo él tenía asociado corriente con electricidad. De tal manera que cuando el padre le dice: el río trae mucha corriente, el río tiene electricidad. Otro día, en la misma sintonía, digamos, el niño terminaba de bañarse, era un día fresco y estaba con el pelo mojado y había una ventana y una puerta abierta en su habitación. Entonces el padre le dice: vamos a cerrar la ventana porque hay corriente de aire. Entonces el niño, sorprendido, le pregunta a su padre: ¿cómo? ¿El aire también tiene electricidad? Cuando el padre intenta explicarle y le dice: no, el agua corre en el río, por eso hablamos de corriente. El aire corre en la habitación, por eso hablamos de corriente. Y el niño le dice: entonces, si corre, tiene piernas.
porque él asocia el correr con las piernas. Como vemos en esta pequeña anécdota, cómo las experiencias previas condicionan la nueva incorporación de información y nuevas experiencias. Podemos agregar que, por ejemplo, un niño que vive en el campo, en una granja, por ejemplo, tiene un esquema cognitivo, sabe de animales, de las gallinas, de las vacas, etc. Y una serie de conocimiento, una estructura de conocimiento que no la tiene el chico que vivió siempre en la ciudad. Lo mismo ocurre con este niño urbano, tiene un esquema de conocimiento diferente a aquel que vivió siempre en el campo. Entonces, podemos decir que el aprendizaje es un proceso. Si decimos que es un proceso es porque interviene en el tiempo, es algo secuencial que se desarrolla en el tiempo, un proceso en el cual se modifican, se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, incluso conductas y valores. Esto como resultado de la experiencia, de la instrucción, de la lectura y el estudio, pero del razonamiento y de la observación. El proceso de cognición interviene la memoria, la categorización y la resolución de problemas. Pero, como vimos en este curso, también tenemos que completar con el profundo silencio de la percepción unitaria la actividad racional cotidiana, basada básicamente en el lenguaje, porque como hemos visto, la percepción verbal y la percepción con el pensamiento es parcial y es limitada. De ahí la importancia de incorporar a la educación la percepción unitaria. Existe un contrapunto, al menos lo que se ve en las escuelas argentinas, un contrapunto entre la premisa de la inclusión, que dice que a los niños hay que tenerlos dentro de la escuela para que no estén en la calle, y esto choca de manera directa con la búsqueda de calidad. Obviamente que en cursos numerosos no se puede individualizar la enseñanza y el aprendizaje. Esto también contribuye a el fracaso escolar y lo que se llama el paro juvenil, donde chicos que están en la calle sin trabajar ni tampoco ir a la escuela, y eso obviamente responde a una sociedad que prioriza la economía a la educación. Hemos visto en este curso cómo esa sociedad que estamos construyendo es la proyección de la mente individual. O sea, esa sociedad tiene los mismos atributos de dualidad y oposición que tiene el pensamiento y el ámbito C. También tenemos que decir que el docente necesita trabajar doble turno, como sucede al menos en la Argentina, porque los sueldos son muy bajos, perdiendo de esta manera la dedicación a los chicos
O sea, su pasión por enseñar se transforma en, en una carga, un estrés, desmotivación. Como consecuencia hay docentes amargados y alumnos infelices. El estrés que provoca trabajar en un curso numeroso, y así esos alumnos infelices terminan rechazando a la escuela. Los padres también son arrastrados a esa desmotivación de lo que traen los chicos y los jóvenes. Los arrastran a que vayan a la escuela y luego que sigan estudiando todo el día. Necesitan incluso que los chicos lleguen cansados para que no les exijan tiempo, porque los padres también llegan cansados. Entonces se pierde esa confianza entre el padre y los chicos. No se le puede dar esa confianza que necesitan para encontrar su camino. Esto es lo que vimos en este curso y que Rubén Feldman González le llama metadepresión. Esa metadepresión, que no tiene un origen genético, sino que es un origen ambiental o psicosocial, ahora estamos viendo con más detalle cómo se va gestando esta metadepresión. Hemos visto en este curso lo que era la metadepresión, donde el individuo se siente impotente frente a muchos problemas, ante los problemas que le ocasiona incluso vivir en esta sociedad. Entonces comienza el desaliento, la incoherencia y los síntomas de algo que la sociedad desconoce y trivializa, que Rubén Feldman González le llamó metadepresión. O sea, la metadepresión es un problema epigenético, ambiental y además no muy conocido. El objetivo de la educación es producir individualidades a fuerza de hipnosis y no individuos que piensen inteligentemente por sí mismos. La educación masiva, obligatoria y jerárquica de la sociedad industrial, obviamente que es mejor que el analfabetismo feudal, pero la educación debe ser algo deseable para el individuo y buscarla espontáneamente, sin coerción. Ahora, sin duda, este tema que estamos explorando es inagotable, por lo tanto vamos a continuarlo en otro video. Entonces, dejamos aquí y gracias.